tal, mis queridos hermanos, amigos? Hoy continuaremos con esta serie de reflexiones titulada En las palabras de Jesús. Meditaremos en el texto que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 4, donde la Escritura de nuestro Señor Jesucristo nos dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todo bienaventurado llora, y simplemente, si tú no lloras, no eres bienaventurado. Todo bienaventurado llora, pero no todo aquel que llora es bienaventurado. Y permíteme darte unas razones por las cuales el mundo, y si tú no estás en Cristo, hoy lloran. Algunos, aún en la Escritura, lloran por tragedias. Por ejemplo, David lloró fuertemente cuando su hijo Absalón murió. Otro ejemplo lo encontramos en las hermanas de Lázaro. Lloraban por su muerte. Pero el apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica y les dice que no deben llorar sin consuelo por los que han muerto, porque ellos han muerto con esperanza. Quiero que veamos algunos tipos de llantos. Hay un llanto muy común entre los hombres que viene por las tragedias o por pérdidas económicas y que suelen causar llanto. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico, por solamente considerar, no las dio, pero solo por considerar perder sus riquezas, le produjo tristeza. Pero ese no es llanto o tristeza que Dios bendice. Hermano, este mundo está lleno de cosas que generan un dolor en el corazón del hombre. Por ejemplo, divorcios, problemas familiares, enfermedades letales. Otro llanto también que Dios no bendice es la sensibilidad. Hay personas que por solamente ver llorar a otro terminan llorando ellos también. Y este tipo de llantos se llaman llantos naturales o por naturaleza. Pero no es un llanto que Dios bendice. Algunos lloran por obsesiones. Y volvamos a la Escritura. Por ejemplo, Amón. Amón se enfermó por querer tener a su hermana. Esaú procuró su primogenitura hasta las lágrimas. Ahitofel se fue triste y frustrado cuando no escucharon su consejo. Muchos lloran por estar frustrados, pero no implica tener el favor de Dios. Otro llanto, estilo como de los fariseos, que ponían su rostro de una forma que hiciera creer a los demás que eran más espirituales. Y eso aún se ve entre las iglesias. Muchos piensan que las personas piadosas son aquellas que con nombrar el nombre del Señor lloran. Muchos creen que sus oraciones deben estar bañadas en lágrimas. Y si no es así, Dios no los escucha. Y a veces, para lograr esas lágrimas en su oración, dicen cosas sensibles para que ellos mismos se conmuevan para lograr llorar. Si no lloran mientras oran, sienten que les falta algo, pero esas, hermano, tampoco son las lágrimas que nos habla esta bienaventuranza. La verdadera piedad no se mide por las lágrimas que derrames. Este tipo de lágrimas nunca son recibidas por Dios, al contrario, son condenadas. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de lágrimas, porque como cristianos somos muy tentados a inclinarnos, a fingir un llanto que no proviene del Señor. Segunda de Corintios. La Escritura nos habla en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, donde dice que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación y que la tristeza del mundo produce muerte. Entre los cristianos es común el llanto que no proviene de Dios. Y como ejemplo, veamos a Judas. La Escritura dice que Judas se sentía verdaderamente mal por entregar al Señor. La Escritura también nos dice de Pedro. Dice que Pedro lloró amargamente por negar al Señor. Y la diferencia entre Judas y Pedro es que uno fue consolado y el otro se suicidó. Este llanto que nos habla aquí se manifiesta primeramente en todo aquel que ha entendido profundamente su pobreza espiritual. El llanto de esta bienaventuranza es
cuando un hombre ve su maldad, ve su pecado, ve su lepra, ve sus ofensas a Dios y clama para ser limpiado y clama para ser consolado con la preciosa y gloriosa sangre de Cristo. Este llanto proviene de cuando el ser humano considera el verdadero problema espiritual que tiene, tal como el llanto de María Magdalena, que sus lágrimas fueron espontáneas y fueron suficientes para enjugar los pies del Maestro. Si eres verdadero cristiano, puede que hoy te goces en tu pecado, pero mañana llores amargamente por él. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 dice que ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Qué es lo que te causa dolor hoy, amigo? ¿Qué es lo que conmueve tus entrañas? ¿La separación entre Dios y tú por causa del pecado? ¿O tu dolor viene porque no te ha ido bien en la vida? Bienaventurados los que lloran, no bienaventurados los que una vez lloraron. Entendamos eso. Muchos lloraron cuando pasaron al frente y de la emoción llorabas. Pero la bienaventuranza no es para ti, sino es para aquel que sigue llorando. ¿Tú qué dices ser cristiano? ¿Sigues llorando por tu pecado? ¿Te sigue doliendo la ofensa contra Dios? ¿Son tragos amargos cuando pecas contra el Señor? Esa es la vida cristiana que Dios dice, bienaventurado. Y si a ti, que te va bien en la vida, y te crees el más fuerte en la iglesia, pero no lloras por tu pecado, esta bienaventuranza no es para ti. Y si no te arrepientes, morirás en tus delitos y pecados, con todo y tu falso llanto. Cristiano, esto debe consolarte, que al llorar por tu pecado eres bienaventurado. Oh incrédulo, esto debe darte temor. Si no lloras por pecar contra un Dios santo. El llanto para salvación trae bienaventuranza. El llanto falso trae más condenación. ¿En qué lado estás hoy? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.